Compañeros, dando cumplimiento a nuestra primera tarea de grupal. Nuestro grupo está conformado por Arias Álvaro, Carrillo Jorge, Gustavo Cusco y mi persona Gabriela Cárdenas. La asignatura es de Legislación y Normativa de Seguridad Informática, docente Magíster Ron Egas Mario. Vamos a dar inicio con la temática. Vamos a hablarles un poquito de la ética y la moral, ¿no? La ética prácticamente es el estudio de la moral, en términos qué es lo bueno y cómo se debe actuar como persona. Es la teoría, es la ciencia del comportamiento del ser humano. Por su parte, ¿no? La moral es un conjunto de normas, valores que cada persona y cada uno como individuo es el comportamiento ante una sociedad. Prácticamente estaría ligado, ¿no? Con lo que es la ética. Le pasamos a la siguiente y hablamos un poquito más de la moral, ¿no? La moral, como lo hemos dicho, ¿no? Son los valores que se tendrían desde que uno se es niño, ¿no? Lo que se aprendería en la casa, por nuestros padres, por la convivencia social que tuvimos en la infancia, en la escuela, colegio, es la conducta y los valores que prácticamente día a día practicamos ahora en la actualidad al ser adultos, ¿no? Le pasamos a la siguiente. Para entender un poquito más, ¿no? Vamos a explicar unas diferencias de ética y lo que es la moral. Prácticamente la ética se fundamenta en la reflexión individual de cada uno de como ser humano, mientras que en cambio lo moral se basa en una costumbre social. Prácticamente el qué dirán de las personas, cómo como personas nos estamos dentro de una sociedad, de un grupo de personas. La ética también comprendería lo que es la reflexión, ¿no? La reflexión de cómo se entendería a uno mismo como persona. Mientras que lo moral, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Son las normas y costumbres que como desde niños hemos venido, ¿no? Practicándolo y nos han enseñado nuestros padres o nuestra vida diaria. En la ética también se vendría a decir que pretende construir valores absolutos, universales e imperecederos. Prácticamente serían los valores, ¿no? La ética comprendería los valores que sería el respeto, la justicia, la honestidad, la tolerancia y la responsabilidad. En lo moral, prácticamente es relativa a la sociedad. Eh, Podemos decir que prácticamente en cada época que vamos, lo moral vendría un poco cambiante, ¿no? A esto le pondríamos como ejemplo, digamos que en el siglo XIX, eh, las personas cuando hacían una traición, digamos así, y se separaban, era algo inmoral. Prácticamente cuando una familia se divorciaba, diciéndolo así, ¿no? En el siglo XIX era algo inmoral, mientras que en la actualidad la infidelidad se comportaría como algo inmoral y la separación de el esposo y la esposa sería algo normal. En este tanto así que esa sería una gran diferencia, puesto que lo moral vendría a venir cambiando, ¿no? La ideología, eh, en este caso de las personas. Cambiamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en sí, ¿no? Vamos a hablar ahorita lo que sería un poco de la semejanza entre la ética y la moral. Prácticamente ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre. Así, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes. Virtudes que cada uno de nosotros tenemos al momento de compartir en sociedad, de ser buenas personas y de entender, ¿no? El actuar y el comportamiento como seres humanos dentro de la sociedad. Le cambiamos a la siguiente.
Bueno, como hemos comprendido un poco, ¿no? Y dando a conocer que es una parte de la filosofía, la ética, y además que es una ciencia, le vamos a identificar con lo que se trataría de la ética en la ciberseguridad. Prácticamente, la ética informática es el comportamiento en el uso de la tecnología informática que infringe la ley, puesto que prácticamente en nuestra vida diaria, si no mantenemos la ética, podemos cometer, estaríamos infringiendo la ley, ¿no? Que estaría penado prácticamente, en este caso por divulgación de información, por malos actos dentro de una institución, que vendría a ser, ¿no? Cambiamos a la siguiente, por favor. Bueno, la ciberseguridad, ¿no? Es el ámbito más importante dentro de la ética. Vendría a comprender el factor humano. El factor humano dentro de la ética vendría a ser lo más importante, ¿no? Como personas y como profesionales que vamos a ser los encargados de proteger los activos más importantes, en este caso la información sensible, la información de los usuarios dentro de una institución pública o privada. Nosotros como desarrolladores o como personas de protección de la seguridad de una institución, vamos a estar en una delgada línea, ¿no? Entre el bien o el mal. Ya dependería de cada uno en este sentido de la ética y la moral, si hacemos las cosas correctamente o hacemos mal, ¿no? Prácticamente, solo esta formación ética nos hace llevar, ¿no? Y saber que estamos en lo bien o en lo malo, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de los problemas de la ética. La crisis que vivimos hoy en día, ¿no? La ética, lo moral, prácticamente se ha ido perdiendo con el tiempo. Las personas, digamos, en este caso, como vemos en la imagen, por lo general se van a lo malo. Si vemos en las noticias, todas las personas, por lo general, mm, puede ser por el dinero, por la relación entre personas, como hemos venido hablando, ¿no? La ética y la moral que sería parte fundamental de la vida, ¿no? Prácticamente se ha ido perdiendo. Ya cambiamos a la siguiente compañerita. Dentro de lo que sería ciberseguridad, los problemas, ¿no? Que vendría a ser la equidad, la seguridad y la privacidad en este caso. Que vendría a ser una situación intolerante y conflictiva dentro de la sociedad. Vamos a hablar lo que es equidad. Antes todo el mundo podía tener su servidor de correo electrónico. Actualmente esto está monopolizado, ¿no? Por empresas gigantes como sería Microsoft, Google, Yahoo, etcétera, ¿no? Que prácticamente se llevan todo el mercado. Le pasamos a la siguiente. Como seguridad, por lo general, ¿no? Cuando somos principiantes, por lo general hicimos un gusano, un malware destructivo para intentar ingresar a esa información que prácticamente de otra persona, ¿no? Que prácticamente estaríamos incumpliendo con lo ético, ¿no? Pero prácticamente esto nos ha conllevado a, a ingresarnos a su información, ¿no? Y engañar a otros usuarios, que sería prácticamente un engaño. Pasamos a la siguiente. Y la privacidad. La privacidad prácticamente serían los ataques de virus informáticos para intervenir los datos de los usuarios. Además, que por este medio se utilizaría la divulgación de la información, que prácticamente eso no sería algo ético por parte de nosotros, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y como finalidad, el fin principal que se debería perseguir dentro del contexto de los encargados de la ciberseguridad y la seguridad de la información es actuar y tomar decisiones sin afectar a otros, tomando en cuenta valores, normas. Esto determinaría un comportamiento ético y profesional dentro de nuestro cotidiano vivir. Eso es de mi parte. Continúa mi compañerita. Bueno, continuando con la temática,
hablemos un poco lo que es la conducta humana. Se refiere al comportamiento de todo individuo. Está compuesta por 3 elementos: el cognitivo, emocional y conductual. El cognitivo prácticamente es lo que pensamos, ¿sí? El emocional es lo que sentimos y el conductual es lo que decimos, lo que hablamos, lo que nos representa. Principios que rigen en la conducta humana. Tenemos casualidad, la motivación y la finalidad. La casualidad es una conducta causada. Aquí tenemos un ejemplo de la familia, el hogar, los problemas, sí. Ante todo es una causa lo que produce este comportamiento. La motivación, como bien lo dice, es una conducta motivada, ¿sí? Por el individuo. Ahí tenemos una imagen, cierto grupo de usuarios o un equipo invita a que otra persona lo siga, ¿sí? Con la finalidad de que, sí, toda conducta tiene su finalidad. O sea, si soy un buen trabajador, me desempeño bien, ¿qué logro con esto? Sí, la finalidad de un buen comportamiento, llegar al éxito. Algunos tipos de conducta, ¿no? Nos dice que la conducta es un comportamiento que exhibe un individuo en un contexto dado. A la hora de hablar de conducta y del ser humano, es muy frecuente que dentro de lo que es inteligencia emocional se establezcan diferentes tipos del término. Nuestra meta es centrarse en ser una persona normal. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos lo que es la conducta innata. Sí, ahí está un bebé en la lactancia materna. Es una conducta de nacimiento. ¿Sí? La conducta normal, aquí vemos un grupo de personas que son aceptadas en su entorno. ¿Sí? Por lo general, tienen sus límites emocionales, o sea, mantienen una conducta controlada. Y la conducta patológica, que es considerada como un trastorno o alguna enfermedad que les produce esta conducta, digamos, anormal. Bueno, el siguiente punto es qué es la ley moral, pero antes definamos lo que es ley, ¿no? Nos dice que es el ordenamiento racional dirigido al bien común y promulgado por la autoridad legítima. Esto significa que no cualquiera puede emitir leyes, sino solo aquel que tiene a su cargo el bien común, es decir, la autoridad competente en este caso. Algunas características de ley nos indica que son de carácter general y obligatorias. O sea, en el caso de incumplimiento tiene su respectiva sanción. Y de parte de la ley, o sea, la ley moral, o sea, ¿qué nos dice esta ley? ¿No? Que son normas que prohíben el comportamiento dañino, es decir, las malas acciones o acciones incorrectas. Siempre se expresan con una negación, un no enseguida de un verbo. Por ejemplo, no engañar, no debo engañar. O sea, no hacer cosas que nos afecten directamente, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo que está en una balanza, ¿no? Las cosas positivas, las cosas negativas y la moral. Sí, igualmente tenemos acciones negativas, acciones, hay veces que tomamos decisiones a conveniencia y muchas veces este tipo de ley no tienen sanciones, ¿sí? Entonces nosotros como informáticos siempre hay que prevalecer las buenas acciones y las buenas decisiones ante cualquier actitud. Eso es en respecto a mi tema. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de la ley humana. Igual partiendo acerca del concepto de ley, que es eh, reglas, normas que hay que cumplir por un bien común, por un bien común de la sociedad. Entonces acá tenemos la ley humana, que es la medida en la que ordena el hombre
para que viva en la sociedad, y la sociedad para su construcción requiriente la existencia de una autoridad. Debe poseer poder moral necesario para controlar a los miembros y dirigirlos al bien común. Esta ley humana se basa más en la ley civil, absolutamente en leyes, claro, tomando en cuenta mucho la parte de la moral, ¿no? Quién está promulgando la ley. Entonces tenemos tres elementos fundamentales se desglosa de esta ley humana. La primera es por su autor inmediato. Entonces, cuando las personas están bajo el cumplimiento de las normas y leyes por el bien común. La segunda es por su autoridad pública. Entonces, regula, ¿no? Este segundo punto regula los actos humanos. En cuanto a sociales, el hombre se relaciona con los demás, creando derechos y deberes, y por otro tanto, según el criterio de justicia, no de claridad ni de otras virtudes. Entonces, acá más bien por la autoridad se crean, ¿no? Hasta donde nosotros como humanos podemos tener nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestros deberes. Siempre regulando, ¿no? Y tratando de llevar al bien de la sociedad. El tercer factor tenemos el bien común, que dice que es la promoción de este bien común social es la razón de existir la autoridad o de promulgar, ¿no es cierto?, la autoridad y a medida de su ejercicio, siendo este bien común social una participación análoga, ¿no?, del bien común por esencia de Dios. Entonces, en este tercer factor, se enfoca la mayoría de estas leyes para el bien común de la sociedad, de la colectividad, a diferencia, ¿no?, de esta ley divina que tenemos a continuación. Esta ley divina nos dice que realmente está relacionada a la parte espiritual y la parte religiosa, teniendo en cuenta nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra cultura, podríamos decir modelo de vida en la cual nosotros nos fuimos formando desde las bases. Entonces nos dice la ley divina o la ley de Dios, que es un concepto religioso cuyas leyes estarían establecidas y dependientes por alguna divinidad, ¿no es cierto? La ley divina se percibe por sus creyentes como un derivado de una fuente trascendente, como la voluntad, ¿no es cierto? La voluntad de Dios o un grupo de ellos, en contraste con la ley humana. Entonces, acá en la ley divina, podríamos decir que no nos juzgan civilmente. O sea, no, si nosotros tenemos una moral baja, en el sentido de ser actuar mal educados, no respetar las cosas ajenas al prójimo, etcétera. Ante la divinidad no nos juzgan, no tenemos, hablando así, prisión o quizás demandas legales que tengamos que pagar con privacidad o con algo que nos altere a nuestra vida. Más bien acá es ya un poco de creencias, de cómo nosotros fuimos formados, cómo nuestra vida gira ante un Dios espiritualmente. Y de esta manera hacer lo mejor, ¿no? Lo mejor posible humanamente, como personas, como humanos, como seres humanos. Se enfoca también en los 10 mandamientos de esta ley divina, en los 10 mandamientos eclesiásticos, ¿no? Entonces, digamos por favor un poquito. Entonces, la ley divina tiene o se desglosa en dos factores. Dice que es el camino que tiene Dios. Nos indica para conducirnos a la plena realización con nosotros mismos y la consecución de un fin de nuestras vidas, que es la felicidad eterna. Cuando hablamos de la ley divina, también hablamos de la felicidad eterna, porque al hablar de la felicidad eterna, nosotros estamos de una u otra manera expresando el alma, porque divinamente el alma nunca muere. El alma, estamos en cuerpo en vida y después de muertos, pues el alma
sigue, ¿no? Divinamente sigue con vida, por decirlo de esta manera. Se desglosan dos factores que es la ley natural. Entonces es aquella ley en el corazón de todo hombre que nos manda ante todo a hacer el bien y evitar el mal. Esta ordena, pues puede obrar siempre según la razón para alcanzar los bienes fundamentales del hombre, la conservación de la propia existencia, la búsqueda de la verdad, sobre todo la verdad de Dios y la construcción de una sociedad humana basada en la justicia. Es la ley natural. Viene siendo un poco ya la parte civil, pero siempre de la mano de Dios, sabiendo que hay que hacer bien las cosas. Y como segundo factor tenemos la ley relevada, que esto sí ya es totalmente, absolutamente religiosa porque promulga, predica, nos habla acerca de Dios, del Antiguo Testamento y del Actual Testamento. Todo lo referente a la religión, en su absoluto, ¿no? Tengo un cuadro aquí acerca de la división de la ley según su autor, que la promulga. Entonces es acerca de la ley divina, que es de Dios, y acerca del autor, que es la ley humana. Entonces podríamos resumir, ¿no? Que la ley divina tiene tres factores en que es la vida eterna o la parte eterna que se encuentra en la mente de Dios, ¿no es cierto? Como les expliqué, ¿no? Un poco del alma y estas partes religiosas. La parte natural, ley divina impresa en el corazón de los hombres, es la parte civil, ¿no? Pero enfocado siempre con la venia o en referencia de Dios. La parte positiva, que es la ley divina que contiene la revelación. Eh, entonces aquí nos habla igual de la parte religiosa, ¿no? Que la parte antigua y la parte actual de la parte religiosa. En el segundo factor, según el autor que lo promulga, tenemos la parte humana o la ley humana. Entonces tenemos aquí igual, se desglosan, ¿no? En dos factores, la eclesiástica, que podemos decir que es el conjunto de normas emitidas por la potestad civil para asegurar la posibilidad y la actuación institucional dentro de un marco jurídico. Entonces aquí sí ya van totalmente, y ya viene definido, ¿no es cierto? Normas, reglas, códigos, documentos técnicos que de una u otra manera ya están aprobados por las instancias superiores, ¿no? Jerárquicas superiores, y acá hay que cumplirles para el bien de la institución, para el bien de una organización. Tenemos como segundo la parte civil. Entonces, aquí en esta parte son las leyes, normas generalmente obligadas para el interés común. Todas estas leyes humanas y tanto bueno, las humanas están basadas en la parte civil, en la parte judicial, en la parte humana, en un debate que llega, ¿no? A un consenso y normalizan, legalizan y autorizan la construcción de estas normas humanas o de esta ley humana. Y aplicando un poquito ya en la parte de ciberseguridad, nosotros como técnicos informáticos, primeramente tenemos que aplicar la parte divina, porque realmente desde pequeños nos enseñan a que lo ajeno es malo, que lo ajeno es del diablo, a que ser solidarios, hay que ser respetuosos. Y una vez que nosotros tengamos una moral muy alta divinamente, pues podemos aplicar ya la ley humana. La ley humana, ¿en qué momento yo puedo guardar o resguardar la información? ¿O hasta qué punto yo puedo confiar la información a X persona? Entonces, van de la mano estas dos leyes. Para nosotros como profesionales, tenemos que tener muy en cuenta estas dos leyes. Muchas gracias. Bueno, continuando con la temática planteada, tenemos a la deontología. La deontología nace en el año de 1889, es planteada por Jeremy Bentham y nace como una ciencia de la moralidad. Definiendo un poco mejor a la deontología, la deontología, como les había mencionado, es la ciencia que estudia el conjunto de los principios éticos y deberes relacionados con un oficio, profesión o ámbito laboral,
Aquí podemos, al hablar de esto, podemos hablar, definir que es para el tema de arquitectura, o sea, para todo el tipo profesional, ¿no? La deontología profesional plantea, siguiente por favor, tiene como características que se está siempre orientado al deber, está atada a normas y códigos, generalmente siempre va a estar en constante actualización y siempre va a ser aprobada por un colectivo. La otra característica importante que tiene la deontología profesional es que siempre se ubica entre el derecho y la moral. Como les había mencionado, la deontología profesional, podemos hablar como deontología profesional a la deontología informática, ¿no? Un ejemplo de la deontología informática es que nosotros tenemos el ciclo de vida del software. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar requerimientos, tenemos el diseño, la implementación, las pruebas y el mantenimiento. Generalmente la deontología se basa en varios aspectos, ¿no? Tenemos la deontología que tenemos que ser como profesionales hacia la sociedad, hacia los clientes, hacia las empresas, hacia nuestros propios compañeros de empresas y sobre todo nuestra responsabilidad personal, ¿no? Para nosotros, ¿no? Los códigos deontológicos generalmente son planteados, valga la redundancia, por colegios, ¿no? Por colegios dentro de cada una de las profesiones. Un ejemplo que ahorita podemos observar dentro de los códigos deontológicos tenemos a la profesión con la sociedad. De aquí he tomado dos aspectos importantes dentro de cada uno, como se hace aquí, hacer prevalecer los intereses generales por delante de los intereses particulares. Eso nosotros debemos aplicar siempre hacia la sociedad, ¿no? De igual manera, denunciar públicamente si se afecta que un producto o servicio pueda violar de modo flagrante los derechos humanos y la legislación, sea de la República o propiamente de este código mencionado. Por favor, siguiente. De acuerdo al profesional con el cliente, ¿no? Tenemos que realmente estar corriendo con las leyes relacionadas con la informática, promoviendo un conocimiento y cumpliendo todo esto con parte del cliente. De igual manera, tenemos que hacer respetar los derechos del autor, respetar los derechos del autor de los productos o servicios residentes en los equipos informáticos que tenga dicho cliente, ¿no? No vamos a exigir aquí sino exigir nuevos equipos para cumplir con ciertos productos si es que no demanda el proyecto o la seguridad, ¿no? En este caso. De acuerdo a lo que tenemos en la profesión y empresa, podemos definir qué es el velar con el cumplimiento de los conocimientos de las leyes relacionadas con la informática por parte de la empresa, siempre todos los trabajos que se vayan realizando, ¿no? Estos son ejemplos que son tomados del Código Deontológico Español. También podemos mencionar, siguiente, por favor, como profesional y el compañero de la empresa, ¿no? Hacia nuestros demás compañeros que forman parte. Documentar nuestro trabajo de esto para que sea de fácil comprensión, para que el nuevo compañero que se integre pueda tomar de nuestro trabajo de la manera más rápida. Actuar solidariamente entre todos para tener ahí un compañerismo mutuo dentro de la empresa o de la organización. Y como uno de los últimos puntos que a mencionar, tenemos la responsabilidad personal. Siguiente, por favor. Dentro de la responsabilidad profesional es siempre de trabajar de manera profesional y ética, no anteponer muchas cosas de malas hacia nuestro desempeño día a día. El profesional tendrá que irse formando actualmente, capacitándose constantemente, no debemos quedarnos estancados en este proceso deontológico, ¿no? En este código. Y bueno, acá aún podemos tener un ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué deberíamos de hacer? Como podemos observar un ejemplo de un código deontológico aplicado al colegio informático, tenemos una imagen. La primera imagen, tenemos a una persona que está haciendo terrorismo, ¿no? Está intimidando a una persona para que vaya desarrollando, digamos, aquí ataques terroristas. Mientras que la otra imagen, tenemos a una persona que ni siquiera está intimidada, pero está desarrollando ataques terroristas con el fin de obtener vulnerabilidades, con el fin de obtener réditos económicos ahí. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Si estaría bien la imagen 1 o la imagen 2. De acuerdo aquí, el código deontológico se aplica dentro de los colegios informáticos, pero siempre prevalece la Constitución y como la Constitución o las leyes de un país.
antes de un código. Entonces, como lo había mencionado antes, el código deontológico trata de prevaler los derechos de las personas. Entonces, la primera imagen está actuando bien, mientras que la segunda está actuando mal. Y concluyendo, pues, acá les dejé un enlace para que puedan obtener un ejemplo del código deontológico planteado en España, ¿no? Eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.